Bueno, hola. Lo que ocurrió en París es algo totalmente diferente de las formas de terrorismo que tuvimos en Francia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es nuevo es que es una matanza de manera ciega, no tiene una dimensión política, porque es matar a la gente así en la calle. O sea, no fueron a matar policías o representantes políticos, pero es una forma eh, bastante nueva y también a lo cual la sociedad francesa no está acostumbrada, porque Francia es una sociedad de las más seguras que tenemos en el mundo. O sea, tenemos cerca de 1000 homicidios cada año y la mayoría de los homicidios ocurren dentro de las casas. Es una violencia doméstica. Entonces es algo totalmente nuevo y diferente a lo cual la sociedad no está para nada acostumbrada. Y de hecho, es como decir, es un terremoto dentro de la sociedad Sí, francesa. Los atentados tienen una dimensión política, pero la manera de actuar no es, como decir, no fueron a atacar los responsables políticos. La cuestión política es la cuestión de las relaciones internacionales. O sea, los terroristas no atacaron a Cuba o a Bolivia, atacaron a Francia porque es un actor al nivel internacional y es también un actor militar en África y en Medio Oriente. Desde el inicio de la crisis siria, Francia y el Ministerio de los Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, dijo que un grupo que se llama Jabhat al-Nusra en árabe, el Frente Nusra, Frente de la Victoria, que están en oposición en contra de Bashar al-Assad, el presidente de Siria, dijo que ellos hacían un buen trabajo. Entonces eso es una injerencia en la política siria y ya sabemos que este grupo, Jabhat al-Nusra, el Frente de Nusra, está afiliado a Al-Qaeda. O sea, el mismo gobierno que dice que está en contra de Al-Qaeda en el norte del Mali, en África, el mismo gobierno está apoyando a un grupo afiliado a Al-Qaeda en Siria. Y claro que yo no digo en la manera de actuar no es política, pero el hecho de tener atentados es Francia que fue atacada porque está los representantes de la sociedad francesa son actores en Medio Oriente y desde el inicio de la crisis en Siria ellos dijeron que Bashar al-Assad tenía que irse del poder. O sea, es una injerencia. Ya sabemos que otros países no están en esa política de injerencia de decir quién es buen dictador o un buen representante bueno, del pueblo sirio, sino más bien que son los sirios ellos mismos que tienen que determinar su destino. Sí, después de los atentados que ocurrió en Francia, a nivel internacional, porque vivimos en un tiempo de comunicación eh, inmediata, instantánea. O sea, lo que ocurrió es que dijeron que lo que vamos a hacer es vamos a destruir Daesh, el Estado Islámico, Daesh. Y lo que hicieron al final fueron bombardear justo después de los atentados y después ya se acabó. Es como mostrar que somos una potencia y que podemos ir bombardeando a, a este país sin pensar también las soluciones políticas, porque en la crisis siria hay que pensar al medio plazo y ver cómo salir de esa crisis que es grave, porque ya vemos los refugiados, ya vemos que el país está destruido y que a pesar de nuestros problemas aquí en Francia con el terrorismo y de los jóvenes que fueron ahí, los jóvenes franceses que están combatiendo en contra de Assad o con Daesh en Siria, pues ya vemos que es un problema, pero ha sido como una respuesta muy de emoción, vamos sí. a decirlo así, una respuesta, bueno, vamos a mostrar que a la violencia vamos a responder a una violencia de manera rápida. Ya vemos que ahora estamos en enero y no se habla más de bombardear
al Daesh. Y Raqqa, su capital. Y Raqqa, su capital. Sí, lo que es difícil de entender es que es una crisis muy compleja en Siria. Hay muchos actores. Ya sabemos que en Medio Oriente la cuestión del petróleo y del gas es algo muy importante. Sabemos que hay un juego de alianzas, una alianza que es muy fuerte es entre Estados Unidos y Arabia Saudita, el Pacto de Quincy, firmado en 1945 y que George W. Bush, el hijo, ha firmado otra vez por 60 años más, que es un pacto que permite a los Estados Unidos tener petróleo y a los sauditas tener una garantía de seguridad. Entonces ya vemos que hay como sí juegos de alianzas y tras de la crisis siria ya vemos que hay actores como Rusia que son apoyos al régimen de Bashar al-Assad que quieren tener un papel importante en esa crisis. Podemos hablar también de Irán, que tiene un papel porque la minoría que está al poder, los alawitas en Siria son chiitas. Y entonces ya vemos que es un juego de actor bastante complejo. También podemos añadir Turquía, que tuvo un papel muy importante porque en la frontera dejaron pasar a muchos de los jóvenes que salían de Europa y de otros países, bueno, de aquí en Europa, Bélgica, que fueron ahí a combatir con Daesh. Ellos tenían como informaciones sobre los jóvenes que querían pasar ahí, pero desde el inicio de la crisis, Erdogan en Turquía dijo que había que acabar con Bashar al-Assad. O sea que ya vemos que hay una multitud de actores y de injerencia en la crisis siria. Ahora, la cuestión de cómo se financia Daesh, ya vemos que al inicio Daesh se ha creado porque hubo un sentimiento de discriminación hacia las poblaciones de una parte de Irak y de Siria, que son sunitas, después de la guerra, de la invasión de Irak en 2003, el poder se cambió y los chiitas, que son mayoritas en Irak, pues tuvieron el poder y hubo muchas manifestaciones en la calle diciendo de las zonas de sunitas que había que acabar con la corrupción, que había que tener una sociedad más justa. Y ahí se fomentó, se creó eso, Daesh, el Estado Islámico. Y una parte de los jefes de Daesh eran dirigentes del Ba'ath. Ba'ath significa la resurrección en árabe, que era el partido de Saddam Hussein, una especie de partido nacionalista árabe, laico, podemos decir así. Venían del padre de Bashar al-Assad. Sí, también Assad está también en esa línea de una especie de panarabismo laico. Y ahora ya vemos que son los recursos humanos de Daesh y al nivel económico se financia con el petróleo, con todo el tráfico que hay entre las diferentes fronteras con Turquía. Ya vemos que son varias fuentes de financiamiento y que, bueno, tienen bastante recursos. Ahora hay una pregunta clave, es saber de dónde vienen las armas y cómo llegaron tantas armas. Bueno, algunas vienen de lo que pasó con la invasión de Irak, vienen de los ejércitos del ejército americano, de lo que dejaron al ejército iraquí, y también hay que preguntarse cómo se armaron los oponentes al régimen de Bashar al-Assad, porque tienen armas de guerra, no son armas, son armas, sí, son armas para hacer la guerra. Sí, lo que pasó en la sociedad francesa después de los atentados, pues había como un sentimiento de miedo, porque es como el horror, ver el horror, algo como lo decía antes que nunca ocurrió en la sociedad francesa. Entonces, es algo que impactó. La gente no salía mucho a la calle. En París, en los campos elíseos, no había mucha gente. Entonces, ya podemos decir que fue, como lo decía antes, un terremoto en la sociedad francesa. Fue algo muy fuerte. Pues ahí las respuestas políticas. Vemos que en Francia hay, como lo que decía al nivel internacional, una política de emoción.
Vamos a bombardear solo para ver imágenes de que estamos bombardeando a Raqqa, la capital del Estado Islámico, de Daesh. Y al nivel de la política interna es igual. Vamos a quitar la ciudadanía a los que tienen doble ciudadanía, y vamos a cambiar la constitución. O sea, ya sabemos que lo más importante en esa crisis es tener informaciones, saber quién fue a Siria. Es el trabajo de los servicios secretos. No es cuestión de reformar la constitución y hacer como aprovechar de unos sentimientos de la emoción, del miedo que hay en la sociedad francesa para hacer de eso una política para recuperarlo. Y ya vemos que eso puede aprovechar sobre todo a la extrema derecha, que ella sabe actuar con los miedos que se están instalando en la sociedad francesa. Podemos hablar del estado de urgencia, de las leyes que están a pasar actualmente a la Asamblea Nacional, al Parlamento. Sí, lo que podemos decir es que estamos todavía en estado de emergencia. No sabemos cuándo eso va a terminar. Y lo cual... Fue pasado por 6 meses, Sí. En el mes de noviembre. Ahora no sabemos. Sí, no sabemos cuándo va a terminar el estado de emergencia y se están preparando unas leyes que pueden comprometer el destino, o sea, el modelo de sociedad que tenemos, el modelo de una sociedad democrática. Yo creo que sí, los terroristas lo que quieren es dividir la sociedad francesa y tratar de imponer el miedo en la sociedad. Y los responsables políticos hablando de que estamos en guerra, lo cual no es cierto. Ningún país declaró la guerra a Francia. Nosotros, los dirigentes franceses, están actuando en el mundo, pero ningún país dijo que van a atacar a Francia o que estamos en guerra. Francia es un actor de relación internacional. Y al nivel interno es el estado de emergencia como respuesta. Y lo más importante en estos casos es tener las informaciones en el terreno para saber quién va a actuar, el peligro que representan los jóvenes que se fueron a Siria, los que van a regresar. Una parte de ellos quieren olvidar lo que hicieron en Siria o renacer de nuevo, pero una parte de otros van a querer cometer atentados. Y las leyes que se están preparando, podemos preguntarnos si eso no va a poner en peligro los avances democráticos de la sociedad francesa. O sea, hablando solamente de respuesta securitaria, no creo que vamos a poder entender y tratar el problema. Entender no es justificar, es solamente tratar de responder con las buenas respuestas. Al nivel de la sociedad, de la gente en Francia, parece que los políticos usan de eso, de los atentados de noviembre, para matar las libertades individuales. Sí, lo que nos puede sorprender es que se usa de esos hechos horribles para tratar de imponer nuevas leyes, porque lo que estamos escuchando ahora es decir que vamos a reducir las libertades públicas, y lo cual es algo fundamental en la sociedad francesa. Ya sabemos que es un país que tiene una tradición de lucha bastante Revolución Francesa. sí, de lucha importante, la Revolución Francesa, cuando se cortó la cabeza al rey, y es un país que debe tener este papel en términos de libertad, igualdad, fraternidad, y no hacer que el mensaje de los terroristas que ganen para dividir la sociedad y darnos miedo y solamente una respuesta securitaria y emocional, porque como lo decía antes, es solamente a veces usar de unas imágenes sin tratar de los problemas dentro de la sociedad. No hay que ser pesimista, porque ya Francia no es solamente los dirigentes, sino más bien la sociedad. La sociedad es una sociedad activa, que es una sociedad más mezclada de las sociedades europeas, que tiene muchas influencias, tiene muchas comunidades, grupos que
enriquecen el país. Y yo que veo lo que es muy importante es que a pesar de los hechos horribles, la convivencia sigue siendo algo mucho más fuerte que el miedo en la sociedad francesa. Y la sociedad francesa no cayó en la trampa de, ¿cómo decir? De hacer como de estigmatizar a todos los árabes o los musulmanes que viven ahí. Hay hechos que son peligros, hay hechos que son minoritarios, pero en el fondo la sociedad francesa, porque hay un nivel de mezcla de las culturas y de todo eso que enriquece y hace crecer la sociedad francesa, y podemos decir que no hubo una, dentro de la sociedad, no estoy hablando de la respuesta política, pero dentro de la sociedad no hubo una reacción violenta a lo que ocurrió en París, sino más bien de tratar de, de seguir conviviendo en paz y diciendo al mundo que pueden venir en Francia.